Buenos días, tengan todos ustedes. Les agradecemos muchísimo su presencia, el Fondo de Cultura Económica, el programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia del Fondo, que organiza desde hace más de 30 años el concurso Leamos la Ciencia para Todos. Pues les damos la bienvenida y pues estamos ahora muy contentos porque inauguramos las charlas con premios nacionales con el Consejo Consultivo de Ciencias. Para nosotros, pues es un orgullo retomar estas charlas que el fondo ha tenido con el Consejo Consultivo de Ciencias ya años atrás. Y yo quisiera dejarle la palabra a la doctora Mayra de la Torre Martínez, que es una de las científicas más destacadas del campo de la bioingeniería y biotecnología en el país. Ella recibió el Premio Nacional de Ciencias, creo que en el 87, no, en el 88 dice aquí, pero ahorita nos estaba comentando que fue la primera mujer en recibir este premio como ingeniera y a los 38 años. Ha sido la más joven en recibir este galardón. Pues dejo con ustedes, sin más, a la doctora Mayra. Pues muchísimas gracias, Laura. Realmente agradecemos mucho al Fondo de Cultura Económica y en particular a Laura todo este apoyo que nos dan para que podamos reiniciar estas charlas con los premios nacionales de ciencias y sobre todo a todos los que se han conectado y todas las que se han conectado, porque realmente es para nosotros un honor poder compartir con ustedes este tiempo. Me toca presentar al doctor Alejandro Frank. Le pedí permiso para no ser ortodoxa y él estuvo de acuerdo. Entonces, empecemos con que Alejandro, el abuelo de Alejandro, Nathan Frank, era de Ucrania, lo cual debe ser muy importante en estos momentos para él. Y él nació en Monterrey porque su mamá viajaba a Monterrey para tener a su hijo y luego se regresó a Cuernavaca. Quería que tuviera, entre comillas, la nacionalidad regiomontana. Y Alejandro vivió ahí en Cuernavaca hasta los 7 años, pero vivió en una colonia muy pobre, donde la única casa que había ahí de cemento era la suya, las demás estaban construidas con cartón y láminas. Y él, obviamente, como niño, convivía con todos ellos. Él siempre destaca que era muy chaparrito, pero aprendió a pelear en las calles con estos niños y su pasión era el fútbol. Sigue siendo, pero ya no juega. Y eso fue lo que lo hizo destacar. Después ya lo cambiaron a la Ciudad de México, donde cambió de escuela y vuelve a insistir que era muy pequeñito, pero era muy bueno en el fútbol. Creo que desde ahí empezó a aplicar la física y era capitán del equipo, por lo cual era muy famoso en su escuela. Se va a la secundaria, donde ya también empieza a jugar béisbol, pero sufre una enfermedad muy grave, está a punto de abandonar este medio, este mundo, y gracias a un tratamiento experimental en Harvard, él está aquí con nosotros. Regresa a la secundaria, regresa a México, pero ya no puede jugar fútbol, ya no puede jugar béisbol y descubre que las matemáticas son maravillosas y eso cambia en su vida. Ha de aclarar que las matemáticas les sirven para conquistar a las niñas, donde las ayuda con los exámenes, las prepara y ya no importa su estatura. Y en la preparatoria conoce al doctor Octavio Novaro, que como a todos nosotros en nuestra escuela primaria, secundaria, preparatoria, hay un maestro que de alguna manera influye mucho en la decisión que vamos a tomar después. Y así se va a la Facultad de Ciencias de la UNAM.
pero como nos decía que no entiende por qué le gusta tanto la biología, desde ahí quería ser biofísico, pero esa carrera no existía en México y lo convencen para que sea físico nuclear y así desarrolla pues toda su carrera. Claro que dice que él no era un nerd, que a él empieza a aprender y toca la guitarra, se iba al billar y era el campeón con la física. Claro que podía dirigir muy bien las bolas de billar. Y él se describe que lo que ha gozado mucho es su capacidad de diálogo, el escuchar a los otros, el confiar en su intuición más que en el trabajo sistemático para descubrir y crear, y que al centro de todo esto está la imaginación. Y en una entrevista él menciona que le preguntan qué es la física, para qué sirve la física, qué son los físicos, y él dice, la física me da una visión diferente de la vida. Entonces, con esta visión es lo que vamos a escuchar ahorita, su pasión por la ciencia, su pasión por el arte, su pasión por la vida. Y él se definía, dice que era idealista en la juventud, que lo conozco, Alejandro, no eras idealista, sigue siendo. Él obviamente hizo licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM en física, ha estado en varias universidades haciendo estancias, ha recibido numerosos premios. Obviamente destacamos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en 2004 y el Premio Manuel Noriega Morales de la Organización de Estados Americanos que se daba a jóvenes científicos menores de 40 años, es integrante del Colegio Nacional y su otro gran amor es el programa que inició en 2007, Pauta, programa Adopte un Talento, cuyo propósito es estimular el talento científico en niñas, niños y jóvenes. Sin más, Alex, te dejo. Adelante. Gracias. Mayra, muchísimas gracias. Es la presentación más original que me han hecho y más cariñosa. Te lo agradezco mucho. Para mí es un enorme gusto estar aquí porque no sabía que iba a haber tantas escuelas, chicos, jóvenes. Y como dice Mayra, pues una de mis vocaciones ha sido tratar de impulsar la ciencia entre los más jóvenes, desde los niños hasta los mayores. Y por eso me siento particularmente agradecido con el Fondo Cultura Económica y también con el Consejo Científico que me ha invitado, el CCC, que está su presidente, recién terminó su periodo, Arturo Menchaca, al que saludo con mucho afecto. Para no perder mucho tiempo, bueno, quiero compartir mi pantalla. Déjenme ver si esto se ve bien. Avísenme si se ve bien. Y yo siendo un físico nuclear, de hecho, una persona que se dedicó a estudiar el mundo microscópico, algunos de ustedes se podrán preguntar qué anda haciendo este señor hablando de árboles y bosques. Y más bien, no voy a hablar de árboles y bosques, voy a hablar de los microbios que nos acompañan en la vida. Y por eso el título tiene que ver con eso. No somos un árbol, sino un bosque. Lo que quiere decir es que antes creíamos que éramos individuos que habíamos evolucionado, claro, con mucha complejidad, y ahorita voy a hablar un poquitito de complejidad, pero en realidad somos este ecosistema, y es lo que les voy a contar aquí, que en realidad somos como un bosque, lleno, en donde muchas pequeñas especies o variedades de microbios nos habitan, y no solo nos habitan, sino que son parte de nosotros. Me gusta contar también cómo es que yo pasé de lo elemental está aquí
descrito por un núcleo, un átomo, a lo complejo. Y cómo la ciencia misma ha pasado de poco a poco de ser una ciencia que ha ido pelando capas como de una cebolla para ver qué hay, qué hay, qué hay. Y ahora vamos de regreso tratando de ver cómo se integran estas capas. Sí quiero decir que cuando hablo de complejidad no me refiero a lo complicado. Aquí del lado izquierdo de sus pantallas pueden ver algo complicado. Un físico escribiendo fórmulas, eso es algo complicado. También es complejo, pero complejo en realidad viene, como voy a decir en un momento, no de complicado, sino de las estructuras que forman un todo. Una expresión muy linda de la complejidad es algo que se llama criticalidad autoorganizada. Algo que vemos que sucede en la naturaleza. En este caso, quiero mostrarles un video. A lo mejor ustedes no lo han visto, porque estas aves, que se llaman estorninos, viven más al norte que México. La mayoría de ellos viven a latitudes más al norte. Entonces quiero que vean cómo estos aves vuelan de una cierta manera bastante compleja e interesante. ¿Sí? Va a tomar unos minutos. Right. Right, let's get to that island then. I can see an animal. Where? 53. I can see something flying low. I reckon it's like a coot or something. And 2 swans. Look up! Oh, wow. Creo que con eso basta. Lo que les quería transmitir con ese video y con muchas de las cosas que voy a hablar ahora es que cuando el hombre se levantó, miró las estrellas, y la mujer, el ser humano, fue construyendo mitos, fue construyendo respuestas a la gran pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Y desarrolló lo que podríamos llamar una visión antropocentrista, lo que quiere decir que pone al hombre hasta arriba de todos los demás animales y plantas. Pero que hemos descubierto a lo largo de estos años, de los últimos 20, 30, 40 años, y primero descubierto por los ecólogos, que la visión correcta es que somos parte integrante de la comunidad, de la biosfera de la Tierra. ¿Qué quiere decir complejidad? No sé si se está atravesando esta, voy a ponerlo aquí abajo. ¿De dónde viene la palabra complejidad? Como les decía, del latín plexus, que quiere decir entrelazado, trenzado, imbricado, y que es precisamente lo que decíamos hace un momento, el intento de ahora explicar a partir de estas partes el todo, cómo se organizan los sistemas, sobre todo los sistemas vivos, los sistemas autoorganizados. Déjenme intentar hablarles de cuál es la diferencia entre estos sistemas autoorganizados y los sistemas mecánicos, los sistemas físicos. Esta es una lámina de mi amigo Chris Stephens, en que muestra de un lado, del lado izquierdo, la caída de una pelota de tenis a la que se le toma una foto cada segundo. Entonces ven cómo
Cada segundo aumenta su velocidad, acelera, y esto lo conocemos perfectamente desde Galileo. Newton nos explicaron la forma que esto sucede. Del lado derecho, en cambio, hay un ser complejo, que es un gato, que cae en forma desequilibrada y durante el vuelo gira, da una vuelta complejísima y cae de pie. Si se fijan ustedes en el centro de masa del gato, o sea, el centro del gato, también acelera como acelera la pelota, pero todo lo demás que hace es un movimiento extraordinariamente complejo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos fenómenos? Bueno, mi respuesta es que lo adaptativo, lo vivo, tiene carga con sí mismo y con todos este gatito, por ejemplo, carga con sí mismo y con toda la historia de su evolución. Todos los gatos que vivieron antes y toda su evolución desde animales más pequeños. Y eso está en su memoria, está en los genes, está en su sistema nervioso, está en su química. Entonces, un sistema vivo es un sistema que guarda memoria y que, por tanto, es un sistema más complejo que los sistemas físicos. Voy a describir brevemente qué son los sistemas complejos. Cada persona piensa un poco diferente de qué es un sistema complejo, pero quiero decirles cuáles son las características principales. Las características son que tienen estructuras jerárquicas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de moléculas que forman tejidos. Estos tejidos forman órganos y estos órganos forman organismos. A su vez, los organismos se pueden asociar, muchos de ellos, como estamos nosotros ahora asociados, aunque sea vía de la red, a través de la red, y esta característica la tienen todos los sistemas complejos. Pero también evolucionan. Aquí está el árbol de nuestra evolución, donde el hombre está por aquí, pero está en un lugar cualquiera, no somos la culminación de ningún proceso predeterminado. Entonces, por eso decimos que los sistemas complejos evolucionan y se vuelven más complejos. Y tal vez la propiedad más interesante de los sistemas complejos es que tienen propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si vemos sus componentes, no podemos explicar, por ejemplo, cómo se comportan los tejidos a partir solo de las moléculas, o cómo los órganos, o cómo los seres humanos. Estas propiedades emergentes son las que las ciencias de la complejidad tratan de explicar. En nuestro grupo de investigación en la universidad hemos intentado estudiar de forma matemática, digamos, en forma integral, en qué consiste la complejidad. Este Centro de Ciencias de la Complejidad está en la UNAM, es bastante nuevo, su edificio va a cumplir 7 años, y ahí nos reunimos para discutir, para platicar sobre muy diversos problemas. Y aquí les pongo un ejemplo del estudio de la llamada criticalidad en un modelito que son estos bichitos de 1 milímetro que se llaman C. elegans. Pero la complejidad es enorme, la complejidad humana es extraordinaria. Tal vez el órgano más complejo en el universo que conocemos es nuestro cerebro. Pero también el cuerpo humano en sí mismo es muy complejo y está interconectado a través del sistema nervioso. Entonces, todas las partes de nuestro cuerpo dependen de las otras partes. Incluso, este no es el tema del que voy a hablar hoy, pero incluso la Tierra puede ser vista de alguna manera como un gran sistema complejo autoorganizado. Y hemos estudiado a la Tierra, como lo hizo Lovelock, que es un autor que todavía está vivo y que tiene pues más de 100 años, es un planteamiento de que la Tierra es un sistema autoorganizado. Entonces, para concluir esta breve introducción, quiero decir que
la ciencia se ha ocupado, entonces, primero, de ir tratando de determinar las componentes, lo elemental de los sistemas, donde ha tenido un éxito extraordinario. Hemos entendido incluso a los átomos, aunque tenemos todavía mucho por entender. Lo complejo, en cambio, en la organización de múltiples componentes en un sistema que se organiza solo, es algo que está en proceso y que es tal vez aún más importante que el estudio elemental, porque de eso depende la supervivencia de la Tierra, de la humanidad. Entonces, ahora sí, voy a hablar de los primeros científicos que entendieron cómo un sistema puede estar determinado de manera muy compleja entre muchas componentes que se autoorganizan y que llegan a ser un sistema ecológico. Uno de ellos, del que me interesa hablar con ustedes, es lo que se llama el microbioma, que es nuestro ecosistema interior. Ya que hablé antes de la complejidad del cuerpo humano y hablé de cómo todos los órganos están integrados en un todo, bueno, hay una parte que hasta hace muy poco, hasta el siglo XXI en realidad, nos hemos percatado. No solo somos esa muy compleja organización de órganos, de metabolitos, de sistema nervioso, de genes, sino que además hay un universo de otros seres que nos habitan, como dije antes, y que son parte de nosotros. Y de eso es el tema principal del que les quiero hablar, del ecosistema interior. Uno pensaría, y de hecho nuestras abuelas ya sabían, que había algunas bacterias, algunos microorganismos que eran buenos para nosotros. Lo que no sabíamos era el enorme caudal, la enorme cantidad de estos organismos que son parte nuestra. De hecho, se calcula que más o menos 1,5 kilos de nuestro peso corporal corresponde a microbios que nos habitan. Suena al principio un poco alarmante, pero en realidad la idea de que todas las bacterias son malas y que lo mejor es esterilizar todo, etcétera, es una idea que ha resultado ser errónea. Se usa en la literatura dos nombres diferentes, la microbiota. Biota es seres vivos, micro que son pequeñísimos, y se le llama microbiota a esa comunidad de microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Pero además se ha notado ahora que no solo son los seres en sí, sino los genes, su DNA, que es muy parecido al nuestro, es casi idéntico al nuestro. ¿Qué genes activos hay? Pues eso es otra cosa. Pero los mecanismos de su DNA y de nuestro DNA son los mismos. Y entonces hemos descubierto que somos esta gran red de genes interactuantes. Y esto es algo extraordinario, simplemente extraordinario, porque cambia nuestra percepción de quiénes somos. Y la pregunta interesante es cómo se llegó a partir de la vida unicelular, a los sistemas más complejos multicelulares. Y ahí una científica llamada Lynn Margulis postuló desde hace mucho tiempo, y este es un tema importantísimo para entender lo que nos ha sucedido, cómo hemos ido evolucionando hacia la complejidad, y se basa en algo que está aquí en una caricatura, de cómo poco a poco los seres se integraron unos a otros, tal vez a través de ser comida, ¿no? Por ejemplo, bacterias por otras bacterias o por otros seres, y se fue especializando la vida. Entonces, nosotros mismos, nuestras células, están hechas de distintas células que fueron independientes en algún momento.
tenemos que ver ahora al cuerpo humano como esta increíble red extraordinariamente amplia, numerosa, de seres que habitan, que conviven con nosotros. Ese es el mensaje principal que les quiero dejar de esta charla, y que podemos visualizarnos entonces como un ecosistema interior. Rápidamente, quiero decirles que esto es una revolución, realmente es una revolución. La primera pregunta que me hacen mis colegas es, ¿por qué no lo sabíamos antes? ¿Por qué no sabíamos que había esta cantidad astronómica de microorganismos que nos habitan y que influyen en nuestro comportamiento? Y la razón es que ellos dependen muchísimo de nosotros. La manera como los científicos vemos normalmente a las bacterias, o veíamos, es hacerlas crecer en un platito con nutrientes. Pero muchísimas de estos microorganismos no pueden sobrevivir sin nosotros, sin el medio ambiente que somos nosotros, el interior de nuestros cuerpos. Y eso se logró realmente mirar, observar, hasta el momento en que pudimos leer precisamente el DNA, la información genética, y descubrimos este increíble universo que además tiene que ver, estas redes microbianas, con básicamente todas nuestras actividades. De los alimentos ya lo sabíamos, el metabolismo teníamos también ciertas ideas, pero el hecho de que también participen en la funcionalidad de nuestros pulmones, de nuestras venas y la funcionalidad de nuestros cerebros, eso es algo que no sabíamos en verdad. Déjenme seguir adelante. Algo muy importante en lo que empezamos muchos científicos, pero también en México, a estudiar, fue la idea de que esta microbiota no solo afecta nuestra fisiología, sino que también está integrada en toda ella. Está integrada y es como si dijéramos, también soy yo. Estas grandes masas, estas grandes poblaciones son parte de nuestra estructura. Entonces hay que entender que la microbiota afecta nuestras características y por lo tanto, como además es cambiable, mudable, mutable, es importante para nosotros conocer esta fisiología nueva. No me puedo detener demasiado, pero además de que hay todo este enorme cúmulo de microorganismos, hay nichos, es decir, lugares específicos. Por ejemplo, estos colorcitos indican tipos distintos de bacterias en la boca, en los dientes, en la lengua, etcétera, pero también en la piel, muy importantemente en el sistema digestivo y en nuestro sistema reproductivo, en particular en el canal del parto. Y ahorita voy a decir por qué le doy cierta importancia a ello. Ven ustedes que además la composición varía en cada uno de los nichos. La composición está dada, como dije, por esos colorcitos. ¿Qué más hemos descubierto en estos básicamente 20 años? Es que esta enorme microbioma, esta microbiota, se adapta y cambia rápidamente con la edad o con digamos, el ambiente donde estamos. Entonces, con la edad se va modificando también la composición de esta microbiota. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es tan importante este tema como para hablar como una revolución, como un cambio de paradigma? Una cosa que me gusta decirles, sobre todo a los chicos, cuando están sentados unos junto a otros, es que realmente tenemos una especie de aura, no es real, digo, no es una aura de las místicas, sino que cada uno de nosotros, más o menos, tiene una atmósfera
hecha de partículas biológicas. Se calcula que más o menos cada uno de nosotros, cada hora, manda a nuestros alrededores más o menos a 1 millón de partículas biológicas, de modo que cuando hablamos con alguien, cuando le damos la mano, cuando interactuamos, realmente estamos también interactuando microorganismos. Siempre en mi época, por ejemplo, y en la de algunos de mis colegas ya no tan jovencitos, había un énfasis, y sigue habiéndolo, pero tal vez menos, a la limpieza absoluta, a no dejar que las bacterias se acerquen a nosotros. Y esto ha sido realmente superado hoy en día, que entendemos esta gran variedad de distintas bacterias y sus funciones, y que realmente es al revés. Más bien tenemos que proteger muchas veces a nuestro microbioma. No con esto estoy diciendo que ya no se bañen o que se vayan a jugar al lodo todos los días, pero sí ha cambiado completamente nuestra visión de todo ello. También hemos descubierto, muy interesante, que cuando el equilibrio de este sistema, de este ecosistema interno cambia, esto afecta nuestra salud. Esto es un descubrimiento sumamente importante porque, a diferencia de nuestros propios genes, que son básicamente incambiables, no se pueden modificar. Ahí están fijos, la parte humana. Los genes y los microorganismos mismos van cambiando, como dije, con la edad, van cambiando con el medio ambiente, y afecta esto, todas estas características que están mencionadas en esta pantalla y que no me da mucho tiempo de entrar en detalles. Tal vez lo más impresionante, para mí al menos, es el efecto que puede tener los microbios, la microbiota, en nuestro cerebro. Cada vez es más claro que afectan el comportamiento mental. Se han hecho experimentos con ratones, pero ya también con humanos se ha detectado esta correlación, y tienen que ver con problemas que han surgido en el presente, como el autismo, el Alzheimer y Parkinson. Hay una lista gigantesca. Si ustedes buscan, les recomiendo, en las redes, microbioma o microbiota, van a encontrar que a partir de hace 15, 10 años, ha crecido exponencialmente el número de investigaciones, de publicaciones que tienen que ver con la vista, con problemas digamos, digestivos. Si ven aquí con cuidado, van a ver que básicamente hemos entendido que afectan todo nuestro organismo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué esto es una novedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué importancia puede tener? Y la respuesta es que han ido aumentando, seriamente han ido aumentando, algunas enfermedades en particular. Uno de ellos, que podemos llamar una enfermedad, es la obesidad. No voy a hablar de todos los distintos problemas que se generan a través del desbalance de nuestros microbios, pero la obesidad es uno de ellos, y se ha descubierto una cosa muy interesante. No tanto los antibióticos que se nos dan a nosotros, sino que en los últimos decenios o más, se descubrió que la industrialización de la industria alimentaria provocaba, por ejemplo, imagínense a los pollos todos unos encima de otros, no los dejan ya correr a comer por ahí, etcétera, sino que los tienen a todos encerrados. Descubrieron que había grandes epidemias, entonces les empezaron a dar antibióticos. Y descubrieron que pasaba algo muy interesante, engordaban los pollos. Y eso a los productores les encantó, porque venden un pollo más gordo, ganan más dinero. Lo mismo pasa con otras industrias, las vacas, los cerdos, etcétera. Y esto, desgraciadamente, estos antibióticos se quedan en gran medida dentro de estos alimentos, sobre todo si no siguen los procedimientos adecuados de no darles por un tiempo suficiente para que se degraden.
sí el cocimiento puede ayudar, pero la realidad es que en algunos países en que no se siguen estas reglas correctamente, estamos ingiriendo grandes cantidades de antibióticos al comer. Y no solo antibióticos, también ustedes lo han oído, toxinas, herbicidas, etc. Y estos antibióticos en particular son los sospechosos principales de causar un imbalance, un desbalance en nuestro ecosistema interior. Esto ya se conocía en la ecología. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, de extinción microbiana, hagan de cuenta que tenemos miles y miles de microbios que están interactuando unos con otros y de pronto matamos a todos algunas de estas especies, y esto tiene un efecto cascada y afecta a todo el sistema. Y esto se vio ya hace mucho tiempo en un caso ecológico que se llama el de los lobos de Yellowstone, y les invito a que busquen también en la red esta historia de los lobos de Yellowstone, que muy brevemente les digo que cuando llegaron los humanos alrededor y los lobos les daban lata, se comían a su ganado, decidieron matarlos. Y una vez extintos los lobos, el sistema ecológico de Yellowstone se volvió loco, hasta los ríos se movieron, dejaron de anidar los pájaros y mucho más. Entonces esto ya lo conocíamos a nivel macroscópico, pero no a nivel de nuestros propios cuerpos. Es lo mismo que les acababa de decir. Si estamos afectando nuestro ecosistema interior, esto se puede ir en cascada y tener repercusiones muy importantes en nuestra salud. Aquí explico el concepto de disbiosis. Igual que en un bosque, las distintas variedades de microbios en un nicho dado, por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, llegan a un equilibrio y no dejan que algunas crezcan más o que haya muy pocas que nos ayudan, por ejemplo, a digerir alimentos, etcétera. Y entonces hay diversos tipos de disbiosis. Disbiosis quiere decir desequilibrio. Y estas disbiosis pueden entonces generar graves resultados porque, para que me entiendan, es como si de pronto en una fábrica se deja de tener algunos de los insumos. Ya no hay quien los trabaje, y entonces los productos finales pues no funcionan como debería de ser. Y estas causas de disbiosis pueden ser muchas, como yo decía, los antibióticos, un cambio de dieta, una hambruna. Y aquí hay una evidencia muy interesante de la Segunda Guerra Mundial, en que al final de la guerra, cuando los aliados llegaron a Normandía, empujaron a los alemanes hacia atrás, pero luego se detuvieron y quedó una especie de paquete en Holanda, que no tenía suficientes alimentos, tuvieron una hambruna extraordinaria por muchos meses y más de 20,000 personas fallecieron por esta hambruna. Lo increíble además es que como es una población muy homogénea y que rápidamente llegó de nuevo a un estatus pues mediano, al darle seguimiento a la salud de la gente y de sus hijos y de sus nietos por muchos años, encontraron que esta hambruna había provocado enormes cambios en la salud, no solo de los que la sufrieron, sino de sus descendientes, de sus hijos y sus nietos. Y esto no lo puede explicar la genética tradicional. Y, de nuevo, ustedes van a adivinarlo, se ha encontrado que estas grandes alteraciones de los sistemas microbianos pueden causar enfermedades de mucho tipo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hijos y los nietos también se ven afectados. Bueno, aquí hay una representación de nuevo de lo que puede pasar cuando un sistema ecológico se desequilibra. Tiene una especie de disbiosis. ¿Ok? Entonces, esto que es muy dramático y que lo podemos ver
en la naturaleza sucede también, de hecho, en nuestros cuerpos. La conclusión a la que hemos llegado los científicos es que la microbiota es heredable. No hay otra manera de explicar, puede haber otras maneras, pero esta es una de las maneras más claras de explicar que de hecho heredamos la microbiota de nuestros padres y del medio ambiente. Y que cuando ésta se ve alterada, pues nuestra microbiota y por tanto nuestra fisiología se ve alterada por un tiempo muy grande. Esto ha sucedido entonces en Holanda y en otras muchas situaciones. También se ha observado al respecto de esta herencia, esta heredabilidad, que los bebés que nacen en forma natural, por parto, tienen una composición microbiana distinta que aquellos que nacen por cesárea. Al darnos cuenta de que el parto mismo representa una especie de inyección de microbios benéficos para nosotros, y no solo en el parto, sino también la lactancia. Entonces se ha llegado a la conclusión de que los nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de distintos problemas, de distintas patologías que los que nacen por parto natural. Esto se ha empezado a remediar una vez que se entendió y se está empezando a los niños nacidos por cesárea a bañarlos en los fluidos maternos para que recuperen esta microbiota, este ecosistema más equilibrado. De nuevo, voy a acelerar un poquito, pero quiero decir que esta microbiota va cambiando, va colonizando nuestro cuerpo a lo largo del tiempo, ya lo habíamos dicho. Incluso antes del nacimiento hay evidencias de que los microbios ya están participando, aunque de forma limitada, pero cada acontecimiento, como el nacimiento, la lactación quiere decir el cambio de nutrición con la edad, la familia pues nos infectamos unos a otros, nos contaminamos unos a otros, para decirlo de alguna manera, y luego la comunidad. Entonces, ¿qué repercusiones, por ejemplo, tiene la heredabilidad de la microbiota? Si esto es cierto, fíjense que, por ejemplo, la obesidad, que es un tema muy importante en México, se debe en parte a que la madre, esta parte aquí abajo ilustrado, tiene una disbiosis y ella misma tiene una microbiota desequilibrada, vamos a decir, al tener a un niño y transmitirle esta disbiosis, produce que también los niños, hijos de obesos, sean obesos. Esto era muy difícil de explicar, porque tal vez uno nació delgado y después engordó en la vida y luego tuvo un hijo, ¿y por qué el hijo va a estar gordo? Bueno, si sucede este procedimiento y tomamos en cuenta los microbios, eso es lo que sucede. En cambio, en las personas que tienen un microbiota más equilibrado, transmiten ese mismo equilibrio a sus hijos. Y hay unas historias fantásticas que desgraciadamente no voy a tener tiempo de escribir con detalle. Esta es una muy interesante porque la descubrimos nosotros en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que es que hay un tipo de hormiguitas que un señor alemán en Hamburgo descubrió que tenían algo muy extraño. Construían en sus nidos espacios específicos para depositar sus excrementos. En vez de sacarlos del nido, como hacen las abejas, por ejemplo, estos animales guardan excrementos y parece que lo que hacen con ellos es como una biblioteca de bacterias que tienen, y como hay una hormiga reina y no le puede transmitir realmente la información genética microbiana a las demás hormigas, pues las hormigas obreras llevan a los pequeños
esta información genética, y esto es algo verdaderamente interesante donde hay esta interacción y esta actividad debida precisamente a el microbioma. Hay muchos otros ejemplos, es fascinante, los koalas capaces de comer hojas tóxicas, pero que cuando nacen sus bebés, lo primero que hace el bebé es comerse los excrementos de la madre, lo que le da la posibilidad de hacerlo. Y hay muchas otras evidencias indirectas de esto. Entonces, ¿por qué somos un ecosistema? ¿Por qué los seres multicelulares hemos evolucionado en realidad junto con nuestras bacterias, nuestros virus, que ahora están en todo momento en las noticias, ¿verdad? Y por lo tanto, nuestra historia evolutiva está unida a la historia de estas bacterias y de hecho ellos o ellas han sido parte de cómo hemos evolucionado. No voy a entrar en muchos detalles aquí, pero hay que pensarlo así. Evolucionamos como un ecosistema y no como un individuo. ¿Ok? En forma esquemática, esto es lo que nos han enseñado, es muy esquemático, de cómo la evolución nos ha llevado de unas especies a otras, llegando hasta nosotros, por lo menos en nuestro caso, y en realidad se debe de modificar para verse así. Hemos evolucionado, junto con una multitud de especies microscópicas. El árbol de la vida que les mostré un segundo antes también está modificado de una manera extraordinaria porque somos muchos en esa evolución, muchos más de los que creíamos. Una noticia un tanto difícil de digerir es que ahora, hoy en día, una manera de lograr estabilizar a nuestro cuerpo en distintas enfermedades es hacer lo que se llama un trasplante fecal. Es como cuando, no les acabé de contar la historia en Yellowstone, la manera en que resolvieron el problema fue volver a traer a los lobos y cuando los trajeron, el sistema se volvió a equilibrar. En este caso, se transmite, esto es una cosa esquemática, el microbioma de gente saludable a gente que tiene disbiosis, o sea, un microbioma alterado, y se ha logrado resultados impresionantemente importantes. El número de sistemas, de enfermedades, etcétera, ha ido creciendo, las investigaciones han ido creciendo. En particular hay un problema en México muy serio, que ustedes han estado oyendo, por un problema de falta de medicamentos, etcétera, que es la leucemia infantil. Y por muchos años, pues se ha tratado de aplacar, de entender, y resulta que la leucemia infantil ha ido aumentando enormemente con el tiempo, en las últimas décadas sobre todo. Y se ha logrado, aquí pongo algunas referencias, no se alcanzan a ver, son revistas muy buenas, donde se hacen artículos de revisión, donde se muestra que hay una correlación enorme entre el microbioma y la leucemia infantil. ¿Por qué ha aumentado la leucemia infantil? Pues por la misma razón por la que ha aumentado la obesidad, por una disbiosis, en parte. No quiero decir con esto que sea el microbioma el único causal para estas enfermedades. Si ven ustedes con que busquen lo mismo, ¿no? Leucemia y microbioma o leuquimia, se dice en inglés. Aquí está, leuquimia y microbioma. Van a encontrar, yo encontré en 10 minutos más de 15 o 20 referencias de los últimos años, este es 2020, 2021, en que se están dando cuenta que afecta enormemente el microbioma, el progreso de la enfermedad o incluso tal vez el inicio de la enfermedad. Yo pensaba hablarles también hoy de
un modelo matemático que hemos desarrollado aquí en México, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, para entender por qué los sistemas como los bosques o como nosotros, somos un bosque y no somos un árbol, evolucionan de una manera más efectiva, que optimizan los procesos de una manera importante. Pero no me va a dar tiempo de hacerlo, solo les voy a pasar algunas gráficas que no voy a explicar, pero la matemática, los físicos, los computólogos pueden colaborar para entender los fenómenos y hemos llegado a conclusiones muy interesantes, no me da tiempo de explicarlas aquí, sobre cómo el tener nichos distintos, cada una de estas redes que ven ahí representa ya sea nuestra red genética o las redes de los distintos nichos microbianos, cómo mejoran enormemente el optimizar las funciones de un cuerpo dado. En particular, el hecho de tener múltiples redes microbianas afecta de una manera muy importante y mejora cuando están equilibradas, cuando hay homeostasis, afecta de manera muy positiva nuestras funciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un desarrollo que lo único que quiero que vean es que aquí tenemos a un anfitrión o a un hospedero, y estos son distintos grupos de, digamos, colectivos de microbios, y cómo evolucionan en el tiempo al ponerse de colores más verdes, más amarillos, azules, es que están mejorando su rendimiento, su comportamiento global, y hemos visto matemáticamente, podemos ver que esto funciona de esta manera, y pues hemos logrado tener algunas conclusiones que nos sirven además para buscar incidir en las enfermedades. Es una cuestión muy notable porque nos da la esperanza de poder ayudar más a la gente que tiene diabetes, a la gente que tiene leucemia, a la gente que tiene cáncer, muy diversas enfermedades. No es la panacea, pero es una parte de nosotros. Estábamos nada más tratando a nuestras componentes humanas y no a nuestras componentes microbianas. Este es uno de los artículos que publicamos, que ha tenido bastante impacto, en donde explicamos precisamente el asunto de la heredabilidad de los microbios, con mis colegas Santiago Sandoval, Maximino Aldana y Esperanza Martínez, en que explicamos la importancia del microbioma para entender cómo evolucionamos a través de los años. Y el modelo, si alguno de ustedes tiene inclinaciones matemáticas, también ha tenido mucho impacto y está en la revista Frontiers in Physiology, es una nueva grupo de publicaciones que están en línea, que las puede ver cualquiera, y aquí está la referencia. Esta se publicó en diciembre de 2018, la anterior se publicó en junio de 2017, lo de la heredabilidad, y esta, que es el modelo, se publicó en 2018. Hemos seguido trabajando en ello, estamos en varios problemas asociados con esto, pero lo que yo quiero enfatizar, y aquí termino para dejar 10 minutos, si es posible, de preguntas o de comentarios, es que se ha descubierto un nuevo paradigma. Que nosotros y todos los organismos no son unidades genéticas homogéneas, sino comunidades simbióticas, la simbiosis esa que descubrió Lynn Margulis, y que albergan a múltiples elementos externos, bacterias, virus y otras especies, inclusive parásitos. Y que esto cambia nuestra concepción de lo que constituye un organismo individual.
y se parece más, mucho más a un ecosistema complejo, cuyas funciones, todas sus funciones, desde defensa, reparación, cognición, se ven afectados por la interacción con los microorganismos. Hasta la filosofía será impactada en el sentido de que, ¿qué es un individuo? ¿Somos un árbol? No, somos un bosque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Anda Mayra por ahí. Muchas gracias. Qué interesante. Por ahí está mi compañero Aldair, que no lo presentamos antes. Aldair, que es el que va a coordinar las preguntas que están en el chat, y luego Antonio, las que están en el Face. Se llenó la sala de 300 y tuvimos unos 70 en el Facebook participantes. Muy bien. Adelante, Aldair. Muchas felicidades. Primero que nada, muchas felicidades por su charla, doctor Frank. Incluso en el chat ya nos comentan que es algo que los ha dejado maravillados. No es para menos, de verdad. También quiero agradecerle, antes de comenzar con la ronda de preguntas, a todos los que se han conectado desde diferentes partes del país, incluyendo Puebla, Veracruz, Michoacán. Puedo nombrar muy brevemente, simplemente para no dejar de lado su valiosa participación: al CONALEP Tuxtla, al CONALEP Acapulco 2, Humberto Lobo, Mexicali 1, al CETI 145, al CBT 103, al CONALEP Mexicano Italiano, al CONALEP San Cristóbal de las Casas. En fin, tenemos muchísimas escuelas que están presentes en esta ocasión. Agradecemos también a todo el equipo que se ha hecho cargo de llevarles esta buena noticia a toda la comunidad estudiantil y docente de sus respectivas instituciones. Bueno, tenemos algunas preguntas. Hay una muy interesante, doctor. Bueno, todas. Hay una de Concepción Sánchez que nos pregunta: con esta pandemia de COVID, ¿cómo cambiarán nuestros microorganismos? Sí, me voy a tomar la libertad de contestar una por una, porque si me dicen 8, luego se me olvidan 6 de las preguntas. Mi microbioma está un poco desmemoriado. Sí, exacto. Es muy buena pregunta, y de hecho se ha descubierto algo muy interesante. En Japón, la incidencia de contagios y de letalidad, o sea, de muertes o de enfermedad grave, ha sido bajísimo, bajísimo. Es una cosa notable. Ha habido 500 veces menos muertos que en México, más o menos nuestras poblaciones son similares. Uno puede argumentar que se ha hecho mejor o no cómo nos hemos enfrentado a la pandemia. Los japoneses son muy organizados, pero es demasiado, demasiado diferente. Y han identificado que el microbioma de los japoneses, debido a su alimentación y sus costumbres, es muy, digamos, está muy bien equilibrado y que ha repelido al virus. O sea, lo que tenemos que entender es que cuando tenemos una infección normal, por una bacteria, por alguna otra cuestión, un virus, un parásito, la reacción proviene de nuestro sistema inmunológico. Yo no expliqué mucho sobre el sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico está íntimamente integrado con el microbioma. Es una cosa extraordinaria. Y resulta que efectivamente, como mencioné el caso de la leucemia, el virus mismo puede o no puede ser más infeccioso, más letal, dependiendo de ese ecosistema, de ese bosque que somos cada uno de nosotros. Entonces, en el futuro, también es posible que la modificación de nuestro microbioma pueda defendernos mejor, hacernos tener un sistema inmunológico mejor, etcétera. No quiero
dejarlos con la impresión de que es un factor así, 90% influyente en todos los problemas, pero es muy importante. Y se ha ignorado repetidamente a lo largo de los años, porque no lo sabíamos primero y porque ahora es una cuestión que suena fuera de toda nuestra historia, nuestra concepción de nosotros mismos. Entonces sí, es muy buena pregunta. Yo considero que no solo con el virus actual, sino la obesidad en México, por decir, vamos a poder incidir de manera mucho más importante en ese problema, conociendo la importancia de los microbiomas. Y esto hay artículos científicos específicos en que se muestra que somos cada uno diferentes. No hay una nutrición perfecta y sana para todos los seres humanos. No la hay. Depende del estado de nuestro microbioma, si es sana o es tóxica o cómo es. Esa es mi respuesta. Excelente, doctor. Nos acaba de llegar una pregunta muy interesante de Eric Eduardo, quien nos comenta, ¿de qué forma evoluciona el microbioma en una persona que tiene una higiene muy compulsiva? Es decir, que se lave las manos, que tenga esta obsesión con la suciedad. Sí. Es también difícil saber cuál es su microbioma de nacimiento, vamos a decir, y cómo va a evolucionar. Sí importa mucho, y por eso puse esa imagen del niñito lleno de lodo y el otro que lo están bañando, importa muchísimo que su madre, cómo le transmitió su madre el microbioma, cómo es el microbioma de la madre y del padre. Inclusive hay experimentos que a todos los oyentes, mis colegas científicos y a los muchachos, les recomiendo mucho de cómo se ha descubierto la influencia enorme del microbioma en todos estos aspectos. Entonces, ser muy exageradamente limpio no necesariamente es bueno. Tal vez no estamos dejando que los microbios del medio ambiente en que habitamos se incorporen a nuestra fisiología, a nuestro cuerpo, a nuestro metabolismo. De acuerdo, doctor. Bueno, hay hay dos preguntas que están relacionadas y tiene que ver con el impacto que tiene este descubrimiento a nuestro entendimiento de la fisiología humana, porque Hidalgo Omar pregunta, entonces, si la microbiota son millones y millones de microorganismos en los intestinos, ¿puede considerarse un órgano más? Y también está relacionado con la pregunta de Lorena Isabel que dice, ¿cómo es que iremos evolucionando con todo este mundo de microbios? Porque ella entiende, justamente, relacionado a lo que decía, que la microbiota puede modificar incluso a los órganos. Sí, Esas son las preguntas. Sí, son muy, muy buenas preguntas. Yo las agradezco mucho. Efectivamente, digamos, los microorganismos sí se pueden considerar en alguna manera, y hay quien lo hace así, como un órgano. De hecho, pesan 1,5 kilos o 2 kilos los microorganismos que nos habitan. A mí no me gusta tanto porque no se lee de ahí que está integrado. Los órganos normalmente sí están conectados, nuestros órganos, el corazón está conectado al cerebro, ciertamente, pero realmente el microbioma está integrado a todo el sistema. Por eso me gusta llamarlo nuestro ecosistema interior, más que un órgano. Ahora sí, se ha descubierto de siglos, de los millones de años de evolución, sabemos que nuestro DNA, nuestra información genética, contiene información de virus. O sea, los virus se han integrado a nuestra información genética y están ahí, a veces actuando, a veces no actuando. Pero a ese grado que nuestro DNA está conformado por genes, incluso, que provienen de virus. Entonces, es en eso también, que nuestro DNA ya está integrado con otros genes, pero más importante aún, y que cambia nuestra perspectiva de la evolución,
el hecho de que nuestras acciones, lo que sucede durante nuestra vida, afecta lo que heredamos a nuestros hijos. Eso se llamaba lamarckianismo. Y que fue desechado por Darwin y por otros, completamente desechado, ha vuelto a la palestra. Porque está esa parte que no estamos considerando. Que efectivamente yo me mudo al Amazonas, duro 15 minutos yo creo, si sobrevivo, lo que se va a adaptar no es mi DNA, se va a adaptar mi microbioma. Y sabemos que la gente que vive ahí soporta venenos y come cosas que para nosotros son tóxicas. Entonces, yo visualizo este bosque como una red integrada donde la parte humana es la parte más robusta, la que cambia menos, y la parte microbiana es la más adaptativa. Y somos esta combinación increíble, y a mí me parece maravillosa, de un sistema complejo, de un bosque. Excelente, doctor. Excelente. Bueno, yo tenía entendido, doctor, que algunas estructuras de nuestra célula han evolucionado tal como lo han hecho gracias a la interacción entre, con la interacción entre bacterias y virus. Y precisamente eso me lleva a esta pregunta de Jorge Pérez. ¿Qué tan compleja era la estructura de los primeros seres vivos a comparación de nosotros? Sí, número uno, la vida surgió hace 3.500 a 4.000 años y fue durante 2.000 millones de años unicelular. O sea, uno se imagina que ya andaban los dinosaurios ahí caminando. Estos surgieron muchísimo después. ¿Cómo pasamos de lo unicelular a lo multicelular? Es lo que mencioné mucho de la simbiosis, que Lynn Margulis, que les recomiendo mucho buscarla, que no sé, ahora que nos hemos dado cuenta de la gran discriminación que se le ha hecho a las investigadoras mujeres, Lynn Margulis debía de tener el premio Nobel, porque nos explicó algo muy fundamental, que es la simbiosis. Y esta simbiosis es la base de cómo pasamos de un organismo unicelular a uno multicelular. Yo creo que la pregunta es muy buena, pero como se ha modificado es envolvernos más complejos al usar esta simbiosis, pero a la vez, y esta es una visión un poco pesimista mía, los seres humanos somos los que provocamos la disbiosis. Es decir, si no hubieran aparecido los seres humanos, si no hubieran evolucionado a tener una conciencia, a tener agricultura, a desarrollar tecnologías, la tierra sería el paraíso. En la Biblia, yo no soy religioso para nada, dice que cuando el hombre comió del árbol del conocimiento, fue expulsado del paraíso. Y la verdadera interpretación no es la del pecado, es la de haber adquirido la conciencia y por lo tanto fue arrojado de ese equilibrio ecológico. Y entonces, fuera de ese equilibrio ecológico, los seres humanos, desgraciadamente, por un lado hemos hecho maravillas, hemos llegado a la luna, hemos entendido por qué brillan las estrellas, hemos podido atacar enfermedades, pero a la vez hemos alterado, tal vez irremediablemente, tal vez, el ecosistema humano, la biosfera de la Tierra. Excelente, doctor. Hay una pregunta de Emiliano Lazos que tiene que ver con, ¿hay algún tipo de consecuencia dañina para nosotros si nuestro microbioma está... Él pregunta, ¿hay algún momento en el que puede ser mortal para nosotros? Seguramente sí. Mira, así como tener una alteración genética de las células de la médula puede provocar leucemia, también la desaparición de especies
que tienen un papel en nuestro metabolismo, provoca disfunción. Eso no hay duda. La esperanza, sin embargo, es la posibilidad de remediarlo. Es decir, de llegar a que la ciencia entienda en forma más directa, como el caso de los lobos de Yellowstone. No fue necesario meter un zoológico nuevo a Yellowstone, sino que sabían que fueron los lobos los que la desaparición de ellos, la que provocó, vamos a llamarle una disbiosis macroscópica en todo Yellowstone. Entonces sí, yo no sé si directamente, si no tenemos tales o tales microorganismos, no podemos sobrevivir. Lo que sí sé es que afecta nuestra salud y nuestro equilibrio de manera muy importante y se lo transmitimos a nuestros hijos, como hablé. Entonces, para mí, lo que le quiero transmitir, sobre todo a los jóvenes, es que se abre un nuevo universo de investigación. La ciencia siempre tiene grandes retos y este es un reto más que es particularmente importante y que va en la misma dirección, me atrevería a decir, que lo que logró Copérnico y lo que logró Darwin, que es sacarnos del centro de creer que somos la culminación de la evolución en la Tierra. No lo somos. Somos parte, no solo de los animales y la biosfera que nos rodea, sino de esta parte interior. Y nos quita un poco de esta autoimportancia, ¿no? De alguna manera. Esta simbiosis ocurre en todos los animales, desde los insectos a todos los mamíferos. Compartimos un microbioma muy parecido al de los chimpancés. Depende mucho de la alimentación y eso es una esperanza para mí. Siempre la ciencia básica descubre cosas que al principio parecería decir, bueno, ¿y qué? ¿De qué me sirve saber esto que me está contando el ex físico nuclear convertido en sepa Dios qué? Me sirve porque los científicos tenemos ahora la posibilidad de diseñar nuevas terapias para muchas enfermedades mentales. Se ha descubierto probablemente que los autistas tienen un problema de disbiosis. Si podemos acceder ahora a mejorar esta situación, a revertirla, porque es posible revertirla, sería maravilloso. Imagínense, ¿no? Que podamos tener nuevas herramientas para evitar el cáncer, por ejemplo. Y sí existen evidencias de que es un factor muy importante. Precioso, doctor. Bueno, voy a hacer esta última pregunta para darle paso a las preguntas de nuestros compañeros que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live. ¿De acuerdo? También les queremos agradecer por estas excelentes preguntas. Y bueno, la pregunta es de Regina Escobar. ¿Usted considera que nuestro cambio en la conducta que tenemos a través o a raíz de estos avances tecnológicos van a afectar a nuestros microbiomas a largo plazo? Más que nuestra actividad, es cómo afectamos al medio ambiente, ¿ok? Y cómo hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos, como traté de hacer muy claro. La industrialización ha sido muy benéfica para la humanidad en muchos sentidos y perjudicial en otros, y tenemos que reconocerlo. Y digamos que hablemos específicamente de los antibióticos. Los antibióticos han sido una gran bendición para la humanidad, una bendición. Se han salvado millones y millones de personas del ataque de bacterias. Los antivirales también han sido una bendición. Sin embargo, esos mismos antibióticos, cuando se llevan al campo de la industrialización alimentaria, han causado otros efectos. Y como traté de explicar,
se usan en forma extrema porque da mayores beneficios a los productores. Engordan los animales, evitan los contagios que pueden ser terribles y que se muera la mitad de la población de pollos o lo que sea, pero además engordan. Entonces, ahí no hay controles y se empieza a sobrealimentar a estos pollos o cerdos o vacas o lo que sea, y nosotros somos luego los que ingerimos estos antibióticos. De hecho, era bastante evidente, si los pollos engordan porque les dan antibióticos, ¿por qué nosotros no vamos a engordar? ¿Qué tenemos de gran diferencia, verdad, entre pollos y nosotros? Entonces, para mí resultó muy evidente al leer esto que esto tendría una repercusión extraordinaria en el problema de obesidad en México, cosa que no se ha realmente investigado todavía. Hay gente en el Instituto Nacional de Nutrición y en muchos otros lugares. La propia Mayra de la Torre ha sido una pionera en investigar el microbioma y de hecho ha propuesto maneras de darle seguimiento, por ejemplo, a la presencia de antibióticos en las aguas residuales. En fin, hay esfuerzos, pero sí, ciertamente la pregunta se refiere al futuro. Si nos hiciéramos conscientes de este lugar que nos toca en la biosfera exterior e interior, podemos resolverlo. Ahora, ante la estupidez humana y las guerras actuales, uno no brinca y dice que qué optimismo, pero sí quiero dejar muy claro, y el mensaje es directamente para este gobierno, para este Fondo de Cultura Económica, para todos, que la ciencia es la respuesta. Una ciencia humanista, pero una ciencia presente y apoyada y absolutamente principal en nuestro... Y esto parece no ser entendido muchas veces por los políticos, ni antes ni ahora. ¿Ok? Nos han dejado en un desierto árido. Les va a pasar, si esto sigue así, como a un microbioma disbiótico. Sin sus científicos, van a ser disbióticos completamente. No van a tener quien les haga las vacunas, quien les resuelva las problemáticas súbitas de infecciones. No van a poder resolver los problemas del medio ambiente, del agua. Entonces, lo digo con humildad, los científicos somos como los lobos en Yellowstone. Y más vale que nos reconozcan eso. Ojalá pudiéramos hacer llegar ese mensaje a mucho más gente. A los muchachos que nos están oyendo, se los digo con todo mi énfasis. La ciencia es fundamental. La ciencia básica, la ciencia dirigida a los problemas. Y lo estamos viviendo. Todos aquellos que se han vacunado lo están viviendo. La evolución de los virus lo estamos viendo en tiempo real. No hay duda. ¿Okay? Entonces, perdón por el discurso político, pero es importantísimo que esto no se vea como un pleito ideológico. La ciencia es fundamental, extraordinariamente importante para el equilibrio de la sociedad y del planeta. Excelente, doctor. Muy bien dicho. Bueno, pues adelante, Antonio, por favor. Sí, muchas gracias. Quisiera mencionar que tuvimos cientos de asistentes y todos ellos de CETIS, CEBETIS, de CONALEP, de diferentes partes de la República, de los diferentes estados. Y bueno, algunas de las preguntas me parece que ya se respondieron. Pregunta Marcos Cuevas, ¿los avances tecnológicos podrán generar nuevas alergias o enfermedades en algunas personas? Mira, mi respuesta es: todo avance científico
representa un cambio muy importante y una responsabilidad. Cuando descubrimos cómo es que la vida existe, cómo se transmite, cuál es el secreto de la vida, como decían Watson y Crick, estamos abriendo un montón de oportunidades, muchísimas oportunidades de comprensión, de curar, pero también, y se ha descubierto hace muy poco, una metodología que se llama CRISPR, que es una metodología para editar, como si fuéramos una película, nuestros genes. Eso trae una responsabilidad para los científicos y para la humanidad. ¿Podemos usar eso para acabar con el cáncer, tal vez? Para acabar con las enfermedades genéticas, eliminando, porque se edita, ¿no? Es como metes unas tijeritas y pum, 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 cortas lo que no funciona, etc. Entonces, para mí, la ciencia y el conocimiento siempre trae nuevas responsabilidades y peligros. Tenemos que enfrentarnos a ello. La alternativa es la desaparición de los seres humanos y volver a un muy equilibrado, al paraíso bíblico, en que no hay desarrollos, no hay evolución. No es que yo sea un propulsor de la tecnología, no. El conocimiento mismo no implica cómo se usa ese conocimiento. Pero yo realmente pienso que la situación del ser humano, como dice Harari, uno de nuestros profetas ahora, que ha escrito varios libros muy interesantes, que recomiendo también leer a los chicos, a los jóvenes, sobre el Homo sapiens. Creo que se llama Sapiens, su primer libro, y el segundo se llama Homo Deus, y hay un tercero, en que los que creemos en esto, mi héroe es Carl Sagan, porque cree en el valor de la ciencia, el conocimiento humanista, para salvar a la Tierra. Hay que, tal vez como último comentario que quisiera hacer, les recomiendo buscar en la red un discurso, originalmente en inglés, pero está traducido, que se llama El punto azul pálido. El punto azul pálido, Pale Blue Dot, que es un mensaje de este hombre que era un astrónomo y un poeta sobre la Tierra y sobre el futuro de la Tierra y el futuro de la humanidad. Yo se los recomiendo mucho. El punto azul pálido lo van a encontrar en redes y es, diría yo, una filosofía profundamente humana y científica y poética y esperanzadora del futuro. Gracias, doctor. También, si tenemos tiempo todavía, nos pregunta Armando Navarrete, que está preocupado por este tema también de los microbios, en este caso de los microbios malos, que dice, sabemos que más adelante las pastillas o medicamentos no funcionarán para los virus y microbios malos. ¿Cómo nosotros podremos contrarrestarlos? Sí, es también muy buena pregunta, porque hay un problema mundial de la resistencia a los antibióticos, particularmente con las bacterias. Los antibióticos no funcionan para los virus. Para las bacterias, el hecho mismo de estar usando antibióticos ha provocado, que ese es el proceso de la evolución, que aparezcan especies o variantes resistentes, muy resistentes. Hay una en particular que conozco que se llama Clostridium difficile. Lo de difficile no es solo metafórico. Clostridium difficile ha resultado que no le afecta ningún antibiótico conocido. Y uno va a un hospital a curarse del apéndice, a
tener una operación del apéndice, y si hay ahí, los hospitales, no es que yo no quiero que vayan a los hospitales, pero hay que tener cierto cuidado, porque ahí viven, en los hospitales, bacterias muy peligrosas. ¿Por qué viven ahí? Porque como es un ambiente hiperestéril, eso quiere decir que han matado a muchísimas de las bacterias, pero las que sobreviven son peligrosísimas. Este Clostridium difficile, y este es un ejemplo precioso del tema que hablamos hoy, ha sido controlado en base a trasplantes fecales. Es decir, no los matan los antibióticos, pero nuestro propio sistema inmunológico, nuestro propio microbioma, cuando está sano, lo expulsa. Es como si queremos meter una nueva especie en el Amazonas. No lo van a dejar tan fácil los demás componentes del Amazonas. ¿Me entienden? Entonces, en Clostridium difficile, que también lo pueden buscar en las redes, esta transferencia fecal, no trasplante, transferencia de una persona sana, ha tenido un éxito extraordinario, extraordinario. Entonces, nos abre, insisto, esta visión de la que hablé yo hoy aquí, nos abre muchas posibilidades más de entender nuestra fisiología, nuestro equilibrio. Y por eso, pues de nuevo, la ciencia, la ciencia, la ciencia. Estoy viendo una pantalla, ya no. También hablando justamente de esto, del uso prolongado de antibióticos y todo esto, ahí tenemos chicos que están preocupados por esto. Si el uso de antibióticos provoca una disbiosis o algún problema en la flora, en los microbios que tenemos en los intestinos. Sí. Si el kéfir, y dice, y la fermentación en los alimentos nos ayudan en algo, pregunta Astrid Diosdado. Sí, yo diría lo siguiente, muy importante esa pregunta, porque yo no estoy tratando de decir que dejen de tomar antibióticos si están enfermos. Eso es una acción, hay que procurar no cada vez que uno estornuda irse a tomar antibióticos, pero si hay una infección, y la mayoría de las infecciones todavía son controladas por antibióticos, hay que hacerlo. ¿Okay? Yo primero dije, la penicilina es una bendición y todos los demás que se han encontrado también. Lo que sí es muy importante es empezar a buscar alternativas como los probióticos y prebióticos. A veces hay mucha charlatanería y yo sí quiero advertir que hay gente que dice que el jugo de zanahoria cura el cáncer o cosas por el estilo, y hay que tener cuidado con esas visiones demasiado simplificadas y que no están basadas en la ciencia. Lo que sí es que poco a poco estamos entendiendo que hay alternativas, que podemos ayudar a la salud de muchas nuevas maneras. Sí, que no se preocupen tantísimo, traten de comer alimentos menos industrializados, eso sí me parece extraordinariamente importante, porque los alimentos industrializados, carnes y otros, suelen tener aditivos y antibióticos que definitivamente no nos hacen bien. Esos son mucho más peligrosos que los que tomamos cuando tenemos una infección particular. ¿Ok? Y bueno, por último nos pregunta Maite Padilla si es posible ser alérgico a los microorganismos. Qué curioso. Yo lo pondría al revés. No sé si ha notado que hay una especie de moda, que no es moda, es real, que es la alergia al gluten, o sea, al pan, a la cerveza, a los pasteles. Qué terrible. De las pocas cosas en la vida que valen la pena, pues es, yo no soy cervecero,
pero el pan, el trigo en general, ¿no? Y hay una proteína ahí que se llama el gluten, que sorpresivamente, después de miles de años de comer pan en Europa, y más de 500 en América, en Europa, Asia, etcétera, el pan tiene miles de años. De pronto surge un grupo enorme de gente que no puede tolerar el pan. ¿A qué sospechoso está eso? ¿Qué está sucediendo? En parte sí puede ser una reacción mediática, ¿no? Nadie quiere comer gluten porque es malo. No, probablemente se debe a una disbiosis. Es decir, de nuevo, nuestros microorganismos encargados de tomar esa proteína, el gluten, que es muy compleja, y doblarla, reducirla, digerirla, ¿sí? Ya no están. Entonces yo sospecho, graben, como decía Bill Clinton, read my lips, decía, lean mis labios. Esa enfermedad, ese problema debe tener que ver, casi seguro, porque es novedad. Tiene décadas nada más el gluten, el problema del gluten. Antes todo el mundo comía pan y nadie le pasaba nada. Bueno, ¿qué ha pasado? Posiblemente nuestros aliados microbianos, que estaban encargados, así como son los empleados, los obreros, que toman el gluten y lo transforman, ya no están. Mi sospecha es que reingresando a esos microbios, se va a acabar con ese problema que además es sumamente molesto. No estoy hablando de los celíacos porque eso ya es una reacción inmunológica que puede ser mortal, pero estoy hablando de los millones de personas a los que cuando toman gluten les da una reacción brutal, estomacal, náuseas, etc. Entonces yo sospecho, ojalá que mi colega Mayra, que de veras entiende de estas cosas, me hiciera caso, porque además vamos a hacer un gran negocio averiguando qué probióticos, con qué tipo de transferencia microbiana podemos acabar con el problema del gluten. Yo he sido un promotor desde hace casi 10 años de entrarle a esta nueva ventana, de esta nueva puerta para analizar problemas de salud. Muchas gracias. Todos los demás comentarios que tenemos en Facebook son de agradecimiento. La charla les encantó, el tema. Están muy contentos todos con este tema. Muchas gracias a ustedes, de veras un honor, y cuenten con nosotros en el Consejo Consultivo de Ciencias, estoy seguro. Ahí está Arturo, que tiene toda el contacto con la gente, sabiendo que vamos a hablar con tantos chicos, tantos jóvenes, esto nos da una razón de ser a nosotros. No solo aconsejar, que no hemos podido, a las altas esferas, sino motivar a los jóvenes que no pierdan la esperanza a pesar de los malos tiempos que están corriendo. Les mando a todos mi cariño, un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Alejandro, Frank. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, Alex. Hasta pronto, querido Paco. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, Paco. Nos vemos, Mayra. Felicidades. Increíble, Gracias, Paco. Hasta luego. Increíble, increíble. Hasta luego, Arturo. Hasta luego, Arturo. Gracias a todos.